Hola chicos, continuando con la lista de dimensionamientos que serían necesarios para aprender en el caso de ingeniería ambiental y en particular para el tratamiento secundario, vamos a ver lo que corresponde con la materia de sedimentadores. A modo de resumen, les presento el siguiente cuadro en donde habla justamente de la planta de tratamiento, cómo sería su proceso en sí, en donde ingresan aguas residuales, y luego estas aguas tratadas van hacia un cuerpo receptor. Este puede sufrir distintas alteraciones en cuanto al efecto del medio ambiente. Al mismo tiempo, la planta de tratamiento en sí afecta, tanto de forma física, química o social, el sector en donde está habitada. Por otro lado, de aguas residuales, nosotros tenemos distintos tipos, ya sean de origen doméstico o industrial, que fue detallado hace dos clases, y tienen distintos parámetros característicos. En nuestro caso serían el caudal y la composición importantes para poder tratar esta agua. Las plantas de tratamiento también existen distintos tipos de plantas, convencionales, no convencionales y físico-químicas, además de tener parámetros característicos para poder dimensionar a estas, ya sea la eficiencia de remoción, los residuos generados o la disposición de estos mismos. Por otro lado, el cuerpo receptor, es decir, en donde son finalmente emanadas las aguas que son tratadas, pueden ser distintos tipos: ríos, lagos, mar, subsuelo, suelo o recirculación al uso cotidiano, entre otros. También se tienen que tener características sobre el cuerpo receptor que va a aceptar estas aguas a tratar para ver efectivamente si existe un efecto hacia el medio ambiente de este mismo. De la misma forma, como se mencionó anteriormente, el tratamiento de aguas residuales tiene como objetivo principal la remoción o reducción de contenidos de algún contaminante hasta niveles compatibles con la norma vigente. ¿Qué normas? Las normas de calidad de agua que nosotros conocemos. En particular, vamos a hablar sobre la sedimentación. ¿Qué es la sedimentación? La sedimentación es un proceso mediante el cual se asientan sólidos suspendidos en un fluido bajo la acción de la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Producto de la acción de gravedad, partículas que son más pesadas, o sea, partículas más densas que el agua, bajan por acción de gravedad, asentándose en la zona inferior de algún equipo. La sedimentación de una suspensión de partículas sólidas deja un líquido clarificado y una pulpa espesa. Es una separación sólido-líquido y es aquella más utilizada en el sistema de tratamiento de aguas, debido a que es un proceso de alta capacidad y de un costo relativamente bajo. A lo que me refiero con costo relativamente bajo es que el costo de mantención de estos equipos es relativamente bajo. No obstante, la construcción de un estanque de sedimentación implica altos costos. En particular, la sedimentación la sedimentación se hace en equipos denominados sedimentadores o espesadores. Son estanques de gran diámetro y de poca profundidad. Con gran diámetro me refiero de 5 a 200 metros y profundidad de 1 a 7 metros. Podemos ver un ejemplo de espesador utilizado en sistemas de tratamiento de agua, donde más se puede ver la sedimentación, además del tratamiento de agua, en todo proceso donde se necesite separar un sólido de un líquido, en particular para los procesos de tratamientos de agua o de recirculación de agua en faenas mineras. La sedimentación o los espesadores son los equipos más utilizados a nivel mundial. Existen distintos tipos de sedimentación. Conocidos son 4. No obstante, al menos 3 tipos de asentamiento son interesantes para nosotros. El tipo 1: las partículas se asientan discretamente a una velocidad de asentamiento constante, y donde se utiliza este proceso para la eliminación de asperones o de partículas justamente que se asientan de forma constante. Del tipo 2
son partículas que floculan durante el asentamiento debido al gradiente de velocidad de los fluidos o diferencias de velocidad de los asentamientos de partículas. Su tamaño es creciente y se asientan más rápido conforme el tiempo pasa. Es decir, en este tipo 2 se necesita un proceso previo denominado coagulación o floculación para poder sedimentar. En el tipo 3 se forma una sábana de partículas de alta concentración de partículas y se observa una clara interfaz entre la sábana y el agua clarificada. En general, ejemplos de esto serían ablandamiento por cal y sedimentación de algunas aguas residuales en fangos. Nosotros vamos a utilizar o vamos a detallar en lo que queda de clase el tipo de asentamiento 1 y 2. Y en particular, en esta cápsula, solamente veremos el tipo 1 o de asentamiento discreto o sedimentación simple. Entonces, veremos lo que es la sedimentación simple o sedimentación discreta o sedimentación del tipo 1. Como bien dije, las partículas que se asientan o se sedimentan son discretas. ¿Qué es una partícula discreta? Una partícula que no va a cambiar ni de forma, ni de tamaño, ni de densidad durante el descenso del fluido. Por lo tanto, la velocidad es constante. Para poder entender el movimiento de una partícula, nosotros utilizamos un diagrama de cuerpo libre muy sencillo, en donde dos fuerzas se contraponen, la fuerza de flotabilidad y la fuerza gravitacional. Por un lado, la fuerza de flotabilidad está definida como el producto de la densidad por la gravedad por el volumen, y la fuerza gravitacional es la densidad de la partícula por la gravedad por el volumen de esta. Una partícula descendería por sedimentación simple si su ρS o densidad de partícula es mayor a la densidad del líquido. Entonces, vamos a ver cómo podemos definir la velocidad de asentamiento de las partículas. La velocidad de asentamiento de las partículas o la forma en que se sedimentan va a depender finalmente si nosotros estamos en presencia de un flujo laminar o un flujo turbulento. Para el caso de los flujos laminares, nosotros utilizamos la ley de Stokes. Y en el caso de los flujos turbulentos o de transición, la ley de Newton. Pero, ¿qué significa flujo laminar o turbulento? Nosotros podemos definir esta clasificación del fluido mediante el número de Reynolds. El número de Reynolds es una dimensional que mide... Y ahora sí, disculpen. El número de Reynolds es un adimensional que se puede definir como el cociente entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas, como podemos ver en pantalla. Aquí también se pueden ver las unidades y qué es lo que representa. En nuestro caso, para la ley de Stokes, vamos a considerar que el flujo laminar es el Reynolds cuyo valor es menor o igual a 1, y para la ley de Newton, el flujo de transición o turbulento, el Reynolds es mayor a 1. Para la sedimentación simple, entonces, tenemos dos leyes que las podemos definir, como podemos ver en pantalla. ¿Qué es importante aquí? Se agrega un nuevo coeficiente, que es el coeficiente de arrastre, que si bien no depende en el caso de la ley de Stokes para fluidos laminares, no depende directamente de la velocidad de asentamiento, sí lo hará para la ley de Newton, que se trata de fluidos en transición o fluidos turbulentos. La aplicabilidad de ambos tipos de leyes aplicados a la sedimentación simple dependerá de justamente el tipo de fluidos que se tenga en el tratamiento de agua. No obstante, en el caso de la ley de Stokes tiene una limitada aplicación en el tratamiento de agua, porque generalmente las instalaciones de tratamiento no son laminares. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo. Calcula la velocidad de asentamiento terminal para una partícula de arena que tiene un diámetro de 100 micrómetros y una densidad de 2.650 kilogramos metros cúbicos.
La temperatura del agua es de 10 grados Celsius. Luego, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Podemos revisar los datos y nos damos cuenta que nosotros, para poder calcular la velocidad de asentamiento, necesitamos saber si el fluido es laminar o turbulento, debido a que esto va a definir la fórmula en sí de esta velocidad. Por lo tanto, vamos a utilizar la ley de Newton o la ley de Stokes para hallar la velocidad de asentamiento y luego, a partir del cálculo que vamos a obtener, reemplazar con el número de Reynolds y verificar si efectivamente corresponde al flujo, que se está tratando. Me explico. En este caso, yo partí utilizando la ley de Stokes porque me pareció más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Reemplazo los datos que tengo a partir del enunciado y obtengo una velocidad de asentamiento. La velocidad de asentamiento que yo obtengo la reemplazo en el número de Reynolds y tengo que verificar si efectivamente se está en un régimen laminar, es decir, el Reynolds es menor o igual a 1. Vamos a hacer eso. Entonces, con la ley de Stokes, que ya tenemos aquí en pantalla, reemplazo con los datos que yo obtengo. La temperatura del agua es de 10 grados Celsius. Con esa temperatura yo puedo encontrar las viscosidades, además de las densidades. Reemplazo con los valores que se tienen tabulados y obtengo un valor de velocidad de asentamiento en metros por segundo. Esto es muy importante, respeten las unidades. Posteriormente, utilizo el número de Reynolds, que ya estaba definido, y reemplazo con el valor de la velocidad de asentamiento. Y debo comprobar si efectivamente es laminar, es decir, el Reynolds es menor o igual a 1. Reemplazo y obtengo 0,52, que es menor a 1. Por lo tanto, es un flujo laminar. En el caso de que no me hubiese dado esto, es decir, me hubiese dado, por ejemplo, 1.01, el flujo es turbulento. Por lo tanto, no responde a la ley de Stokes, sino que a la ley de Newton. Por lo tanto, tengo que volver a hacer el procedimiento. Se les deja propuesto un ejercicio de sedimentación simple en donde ahora la partícula de arena tiene un diámetro de 200 micrómetros, la temperatura del agua es de 15 grados Celsius y por supuesto que se mantiene la misma densidad de la arena. Entonces, posterior a la resolución de ejercicios, ustedes van a poder llegar a las siguientes conclusiones. A mayor tamaño de partícula, mayor es la velocidad de sedimentación. Además, a mayor temperatura, mayor también es la velocidad de sedimentación, debido a que decrece la viscosidad. Por lo tanto, ustedes considerando ambos criterios, a la hora de diseñar, esto se debe hacer considerando el peor de los casos, es decir, la temperatura más baja del agua o del fluido en donde se encuentre las partículas a sedimentar y el tamaño mínimo de las partículas. ¿Por qué? Porque con esta combinación yo voy a tener dimensionado para garantizar que se remueven totalmente las partículas mayores que esto. Un ejemplo de sedimentadores simples es el sedimentador de flujo horizontal. Este sedimentador es una idealización de cómo sería un sedimentador perfecto, el cual consiste en 4 zonas. Una primera zona de entrada distribuye a los sedimentadores el flujo de forma que la velocidad sea uniforme en toda la sección transversal y se minimiza la turbulencia. Unas zonas de sedimentación en donde el régimen de flujo y área superficial permiten que la sedimentación de las partículas se genere
mediante el diseño y las velocidades de sedimentación. Es importante destacar que las velocidades deberían ser iguales o mayores a lo que se diseñó finalmente. Una zona de retención de partículas en donde se almacenan los lodos hasta el momento que se retiren del sedimentador, y una zona de salida que recoge uniformemente el flujo de salida de forma de que la velocidad no varíe a 10 veces el ancho del sedimentador. Hay un supuesto. Las partículas se mueven horizontalmente a la misma velocidad que el agua y son eliminadas por gravedad una vez que alcanzan el fondo del sedimentador. ¿Cómo yo puedo asegurar eso? Minimizando la turbulencia. Entonces, las trayectorias de las partículas en el sedimentador dependerán de la velocidad de asentamiento y de la velocidad del fluido. Podemos ver a la derecha un esquema típico de un sedimentador de flujo horizontal y una aplicación similar a la teoría de sedimentadoras de flujo horizontales utilizados para el tratamiento de agua. Para poder diseñar entonces un sedimentador de flujo horizontal, es necesario comprender la velocidad crítica de asentamiento de la partícula, es decir, la división entre la profundidad de la cuenca de sedimentación y el tiempo de retención hidráulica, que por lo general varía entre 1.5 a 4 horas. Cuando se habla de velocidad crítica de asentamiento, es la velocidad mínima que se encuentra en el asentamiento de una partícula. Además, nosotros sabemos que el tiempo de retención hidráulica lo podemos definir como el volumen dividido en el caudal. ¿Qué volumen? El volumen del sedimentador. ¿Qué caudal? El caudal de entrada. Yo reemplazo este valor y lo utilizo para poder definir un nuevo concepto denominado el rango de desbordamiento, que si se dan cuenta es exactamente lo mismo que la velocidad crítica de asentamiento, que también se define como Q dividido en A, como el caudal dividido en el área. Es importante destacar que tanto el rango de desbordamiento como la velocidad crítica de asentamiento son una definición similar. No obstante, el rango de desbordamiento no incluye la profundidad del sedimentador. Luego, nosotros contamos con relaciones que pueden asociar la velocidad de asentamiento, que nosotros ya definimos, con la velocidad crítica de asentamiento. Algo importante a destacar es que la velocidad crítica de asentamiento es un parámetro que depende de flujos y volúmenes. No obstante, la velocidad de asentamiento es un término que va a depender de el tipo de flujo y el tipo de partícula, además de parámetros relacionados, ya sea viscosidad, densidad, etcétera, de estas mismas. Por lo tanto, vamos a establecer relaciones para poder definir si efectivamente el flujo horizontal va a poder remover todas o parte de las partículas que nosotros necesitamos. Si la velocidad de asentamiento es mayor o igual a la velocidad crítica de asentamiento, las partículas van a sedimentar y estas van a ser eliminadas. Pero en el caso que la velocidad de asentamiento sea menor que la velocidad crítica de asentamiento, las partículas pueden sedimentar. No todas van a sedimentar, pero algunas pueden sedimentar. Y va a depender de las condiciones de entrada. ¿Y cuál es la condición de entrada? Que va a definir si
la partícula va a sedimentar, la posición con respecto a la entrada que tenga nuestro fluido. Me explico. No es lo mismo seguir toda esta trayectoria de descenso que esta. Espérense, suponiendo que... Uy, disculpen. Suponiendo que ese es el límite de nuestro sedimentador, no es lo mismo seguir la trayectoria en rojo que la trayectoria en negro. Por lo tanto, las partículas que ingresan en la parte inferior de nuestro flujo tienen más posibilidades de sedimentar en comparación con las partículas que ingresan más arriba. El porcentaje de partículas eliminadas se define como la división entre la velocidad de asentamiento por el rango de desbordamiento por cierre. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo. Una planta de tratamiento cuenta con un proceso de sedimentación de flujo horizontal con una profundidad de 4 metros, ancho de 6 metros, longitud de 36 metros y una velocidad de flujo de 450 metros cúbicos hora. ¿Qué porcentaje de eliminación debería esperarse para las partículas que cuentan con velocidades de asentamientos de 1 y 2.5 metros hora? ¿Y cuál es el tamaño mínimo de las partículas que serán por completo eliminadas? Hay que suponer que la densidad de la partícula es 2650 y la temperatura del agua son 10 grados Celsius. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero, anotar los datos que nos podrían servir. Aquí me faltaron la información con respecto a la viscosidad y la densidad del agua a 10 grados Celsius, pero como ya les había mencionado anteriormente, son datos que uno puede encontrar en distintas tabulaciones. Luego, vamos a determinar OR, como determinamos el rango de desbordamiento dividiendo Q por A. Entonces, yo divido el flujo Q por el área, dándome cuenta y teniendo consistencia en que todas están en metros, y así yo puedo eliminar algunos de los términos. Entonces aquí me quedaría con metros. Luego, yo determino el porcentaje de remoción a partir de la fórmula que ya les había mencionado anteriormente. Utilicé el primero, 1 dividido en 2.1 por 100 me da un 47,61%. Es decir, mi porcentaje de remoción cuando mis partículas tienen una velocidad de 1 metro hora, una velocidad de asentamiento teórica de solamente voy a alcanzar un 47,61% de remoción. No obstante, en el segundo caso, cuando la velocidad de asentamiento es 2.5, alcanzo una remoción de un 100%. Luego, se nos está pidiendo el tamaño mínimo de partículas que van a sedimentar en un 100%. Entonces, vamos a seguir la misma lógica que utilizamos en los ejercicios anteriores. Es decir, a partir de una velocidad de asentamiento, en este caso, vamos a utilizar una de las leyes, Stokes o Newton, para determinar el tamaño de partículas. Posteriormente, cuando yo ya tengo el tamaño de partículas, utilizo la ecuación de Reynolds para ver si efectivamente mi flujo es turbulento o laminar. Si coincide con mi ley, el tipo de flujo, estoy bien. De lo contrario, tengo que utilizar la otra ley. En este caso, voy a usar la ley de Stokes para determinar el tamaño de partículas, pero debo definir una velocidad de asentamiento. La velocidad de asentamiento que yo voy a utilizar va a ser aquella que sea igual a la velocidad crítica de asentamiento o rango de desborde. En este caso, sería 2.1 metros por hora.
utilizo la ley de Stokes que tengo definida en pantalla, reemplazo con los datos y obtengo mi diámetro de partícula. Queda como propuesto verificar si efectivamente el flujo laminar se condice con el flujo que yo estoy utilizando a partir del número de Reynolds. Finalmente, les voy a dar criterios generales de diseños para sedimentadores de flujo horizontal, que son los más utilizados para el tratamiento de agua, porque como les mencioné anteriormente, es una idealización del sedimentador perfecto. Las tasas de sedimentación, por lo general, son de 10 a 30 metros cúbicos metros cuadrados día. El tiempo de retención hidráulica sería de 4 a 6 horas, una profundidad de 3 a 4, un ancho máximo de 12, un largo máximo de 48, número de unidades, es decir, números de sedimentadores que se tienen en una planta, mayor o igual a 2, diseños de entrada y salida, que aquí es muy importante, se debe minimizar la turbulencia, entre otras protecciones, diseños de desagües, etc. Esta es una guía general como recomendación a partir de un dimensionamiento, de un criterio general de diseño. Es más sencillo poder modificarlo que generar algo completamente nuevo. Por lo demás, todo está bastante estandarizado, así que mi recomendación siempre es que a la hora de diseñar se basen en criterios anteriores y vean si efectivamente esto se puede adaptar a lo que ustedes requieren. De lo contrario, tendrán que adaptar estos sedimentadores o equipos, etc. Esta sería la presentación del día de hoy. Este es mi mail. Ante cualquier duda, ustedes saben que pueden hablar. Muchas gracias.